Bueno, momento de entrevista ahora en Método de Noticias. Estamos con Lorena Quintana, que es coordinadora del área programática Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública. Gracias. Muchas gracias por a estos ustedes minutos. por invitarnos. Bueno, hay un tema que queremos empezar hoy que tiene que ver referido al tema de los suicidios en Uruguay. Recuerden que en el 2020 las cifras que se divulgaron señalaban que eran aproximadamente unos 718 suicidios que se dieron en el territorio uruguayo. Pero un dato que preocupa es que hoy es la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 24 años, Lorena. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo fue sucediendo esto, digamos, de que hoy se considera el suicidio como la primera causa de muerte? Sí, hace muchos años, te diría 10 años atrás, la primera causa de muerte eran los accidentes de tránsito. De hecho, es en la infancia. Fueron creciendo los homicidios y fueron creciendo los suicidios y han peleado el primer lugar cabeza a cabeza. Es el primer año que suicidio se lleva el primer lugar de las muertes en adolescentes y jóvenes en nuestro país. Hasta ahora anteriormente eran los homicidios. De todas maneras, suicidio, homicidio y accidente son el 70% de los jóvenes que mueren en nuestro país. Son las causas de las muertes. Esto es lo que llamamos muertes violentas, evitables, ¿no? Donde deberíamos de trabajar en políticas para evitarlas. Son muertes totalmente evitables. ¿Qué cifras manejan de lo que va de 2021? Bueno, eso es una cosa distinta que se creó este año. Anteriormente nosotros contábamos en julio con las cifras del año anterior, un poquito atrasado, por más de que muchas veces se ha insistido en la necesidad de tener una cifra más a tiempo real. Y a partir de este año, con un trabajo en especial del viceministro, se logró eso. Podemos tener las cifras ahora del 2020 y te diría que del 2021, no mes a mes, pero casi. ¿Y se ha logrado una variación o no? Y tenemos, sí, como era de esperable y como ha pasado también en otros países de Europa posterior a la pandemia, tenemos un aumento. ¿Sí? Tenemos un aumento. ¿Y se refleja también en esta franja? Se refleja en esta franja y estamos en comparación con picos que hemos tenido en otros años como el 2002, ¿no? Posterior a la crisis que vivió el país hubo también un pico de suicidios. Evidentemente que las crisis que tienen que ver con salud, que tienen que ver con el nivel económico, generan este pico posterior. Ahí la pandemia obviamente que pudo haber influido. Sin duda, la soledad, el miedo, la situación económica, ¿no? El aislamiento, la familia es un lugar, ¿no? Donde puede pasar lo bueno y puede pasar lo malo. Y teniendo esas cifras mes a mes, digamos, de alguna forma, el programa, el área programática, ¿cómo está trabajando? Nosotros estamos trabajando en varias puntas. Nosotros sabemos que el problema del suicidio, como otros problemas de salud mental, como el consumo de sustancias, son problemas complejos y son problemas multifactoriales, no es un factor solo el que lo causa. Por eso nosotros hablamos de lo que son los factores de riesgo y los factores de protección. Apuntamos a potenciar los factores de protección en los adolescentes. Y en los factores de protección tenemos los individuales, que tienen que ver con el adolescente, tiene que ver con la autoestima, con la capacidad para el control de impulsos, en esto de la impulsividad en especial en esta franja etaria, y con la capacidad para resolver conflictos. Y eso lo van aprendiendo en casa. Claro. La capacidad de resolver conflictos se aprende con la familia. Después tenemos lo familiar. Y la familia juega un rol muy importante, para bien o para mal, como factor de riesgo o como factor de protección. Y la familia necesita herramientas para poder generar esa protección a nuestros adolescentes de estos problemas de salud mental. Nosotros estamos llevando adelante un programa que se llama Familias Fuertes y uno de los objetivos del programa es generar herramientas en los adultos, pero también en los adolescentes para mejorar la comunicación en la familia y hacer prevención de estos problemas de salud mental. También a nivel individual tiene mucho que ver con las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen nuestros adolescentes de estudio, de algo artístico, de algo deportivo y de trabajo, por supuesto? Entonces nosotros también este año el Congreso Nacional de Adolescentes se llamó Mi Oportunidad y tuvo que ver con esto, con la importancia de las oportunidades para ellos. Hicimos una página donde más de 200 adolescentes nos escribieron de todo el país diciendo cuál era esa oportunidad que me hubiera gustado tener y no tuve. Te diría hacer teatro, danza, estudiar japonés, poder estudiar cocina, poder estudiar un curso de un idioma, lo entienden como algo caro y donde no todos pueden acceder. Y bueno, eso genera una frustración. Y muchas más que generan esa falta de me hubiera gustado tener la oportunidad. Generamos a través de empresas la posibilidad de becas a muchísimos de estos adolescentes que nos escribieron. Mañana se entregan las becas en el Ministerio de Salud. Pero sabemos que cuando hay un adolescente que tiene logros, que tiene proyectos en la vida, más allá de la oportunidad hay un adulto atrás que acompaña.
todos nosotros adultos, en algún momento cuando fuimos adolescentes tuvimos un adulto atrás que nos acompañó en eso que fuimos eligiendo en el camino. Bueno, ellos también lo necesitan. En el mejor de los casos los padres, también puede ser una abuela, ¿no? Un abuelo, un vecino, a veces un adscripto del liceo, un docente en el liceo, pero ese personaje que acompaña para que puedas tener ese logro. Y eso hace a la salud mental. Cuando un adolescente es parte, cuando se siente parte de un grupo, cuando se siente igual, sea con un equipo de fútbol. En nuestro país, gracias a Dios, tenemos canchas de fútbol en los lugares más remotos, sí, y eso hace a la salud, poder compartir, ser parte de un equipo, sentir que compartís el logro, sentirte parte. Contraposición a eso tenemos el bullying escolar, tenemos la soledad, tenemos una encuesta hecha en Uruguay en el 2012 y en el 2019 que decía si tenés amigos. Y había un 5% que decía que ni siquiera tienen un amigo. Y estamos hablando de 13 a 17 años, la edad de los amigos, ¿no? O por lo menos donde sentimos que tenemos muchos amigos. Y hay un 5% en nuestro país ahora que dice que ni siquiera tiene un amigo. En el 2012 era la mitad, era un 2,5%. Esa misma encuesta nos muestra un dato que nos interpela muchísimo, y es que 1 de cada 5 ha pensado seriamente en quitarse la vida. 1 de cada 5 de nuestros adolescentes de 13 a 17 años ha pensado seriamente en quitarse la vida. Este dato era la mitad en el 2012. Y un último dato que también tiene que ver con la familia es que un 30%, 1 de cada 3, dice que sus padres no entienden sus preocupaciones o sus problemas. No están, no son escuchados, no se sienten escuchados. En la campaña de prevención del suicidio, cuando era el Día Nacional, conseguimos un grupo de adolescentes que habían sido los ganadores del Congreso del año pasado y les preguntamos a ellos, ¿qué le dirías a los adultos? ¿No? Porque siempre que pensamos en un trabajo, en una política, en una respuesta, si ellos no son parte de lo que pensamos, es como que no llegamos a ellos, ¿no? Y ellos decían una frase que decía: nuestro silencio no significa paz, necesitamos ser escuchados. Eso fue lo que de todos los adolescentes salían: necesitamos tiempo. Y quizás los adultos en nuestras muchas cosas, nuestras muchas tareas, nuestro celular que a veces nos lleva, ¿no? Las pantallas que nos ha robado la comunicación en la familia, necesitamos como parar un poco y ver qué pasa cuando llego a casa, ¿no? ¿Cuál es mi comunicación? Muchas veces se asocia este tipo de situaciones a cierta parte de la sociedad, la sociedad más vulnerable. ¿Esto ocurre en toda la sociedad? Esto ocurre en toda la sociedad. ¿Se ha podido demostrar creo que es el problema de salud que ocurre en toda la sociedad. El año pasado, de los que se suicidaron el año pasado, nosotros tenemos las historias clínicas, porque estamos haciendo un estudio de evaluación de esas historias clínicas para ver, conocer realmente en Uruguay qué pasó, por qué, qué historia tenían estos adolescentes, si habían concurrido a psiquiatras, si no, si habían buscado ayuda por algo, si había consumo de sustancias atrás o no, si había una familia con una situación de violencia o no, qué es lo que pasa con estos adolescentes. Y ahí pudimos ver que son mutualistas de todas, ¿no? Desde la pública y las privadas y también los seguros, ¿no? O sea que realmente es un tema que afecta a toda la sociedad y todo el país. Si bien nosotros analizamos las cifras en tasas, puede pasar que en algún departamento, y obviamente los contextos de los departamentos, las oportunidades laborales y educativas de los departamentos no son las mismas. Había una cifra acá, por ejemplo, que decía que cuando se presentaron los datos ahora en julio, a nivel de todo el país, se llegó a una conclusión que la mayor cantidad de casos de suicidios, por ejemplo, en menores, en esta franja de 15 a 24, se daba en Rocha. Y la Rocha menor, por ejemplo, acá en Montevideo. ¿Por qué pasa eso? ¿Hay una explicación? Bueno, en realidad el contexto siempre importa, ¿no? Y más, las cifras que tenemos ahora hay otro departamento. Porque nosotros usamos tasas y las tasas varían mucho. Con pocos casos pasa de ser rojo otro departamento y deja de ser rojo el que es. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta para no estigmatizar ningún departamento. Creo que tiene que ver con eso. Los adolescentes nos dicen, por ejemplo, que oportunidades de hacer un deporte federado es solo en Montevideo. Oportunidades de hacer algo que tenga que ver con canto, baile, ahora que está mucho la escuela musical, es en Montevideo. O sea, también nos falta como descentralizar otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas que hemos logrado descentralizar, pero nos falta descentralizar esto, oportunidades. Ni que hablar de oportunidades laborales, ¿no? Ni que hablar de oportunidades laborales, estamos hablando de una edad en la juventud donde son mis primeras experiencias laborales. Lorena, ya tenemos que ir cerrando, pero tú me decías recién que se ha generado lamentablemente un aumento en estos casos, en la visión que ustedes han podido determinar de mes a mes. ¿Ese aumento hoy es muy significativo? ¿Cuánto es? Es significativo. ¿Sí? Sí, y preocupa mucho más de lo que ya se podía preocupar con datos del 2020, sí, del 2019. Creo que es esperado, y que si comparamos con países de Europa, estamos en la misma sintonía. O sea, posterior a la pandemia tuvimos casi los mismos aumentos. Vamos a dejar que las autoridades del Ministerio de Salud los puedan decir.
habla muy mal también de la situación que tenemos en este momento, si nos comparamos con países de Europa, en la proporción de Uruguay, de habitantes. Cuando nosotros vamos a otros países como referentes de políticas de salud de adolescentes y jóvenes, nos miran como diciendo, ahí está el problema del suicidio, porque Uruguay se caracteriza por el problema del suicidio desde hace muchos años, claro. ¿no? Entonces nosotros nos visibilizan como eso, como el problema mayor que tenemos son los suicidios, o sea, sí, sin duda que sí. Gracias, Lorena, por contarnos parte del trabajo que están haciendo en el área programática Adolescencia y Juventud del Ministerio. Hasta luego. Muy amable, muchas gracias. Pausa, ya volvemos.